Dios los bendiga. Esta es la pregunta que tengo para hoy. ¿Puedo ayunar en sábado? Esta pregunta, aunque les parezca mentira, nos ha venido, valga la redundancia, preguntando desde el año pasado. Es necesario que yo pueda responder esta pregunta porque muchas personas me han preguntado tanto en las redes, en nuestras páginas oficiales de Facebook, de YouTube, como también directamente a nuestro WhatsApp privado. Mayormente esta pregunta viene de personas que creen que los 10 mandamientos están en vigencia, incluido el cuarto, que es acuérdate del día sábado. Acuérdate del día de reposo. Entonces, yo voy a responderlos de acuerdo a la Biblia y voy a usar fuentes también históricas y extrabíblicas para avalar la posición, por lo menos que yo tengo, creyente en esto. Isaías 58, el verso 13, es el texto que voy a empezar leyendo. ¿Sí? Isaías 58, el capítulo 58, el verso 13. Dice así: si retrajeres del día de reposo tu pie, ahí la palabra para reposo es séptimo día, Shabbat. Dice, si retrajeres tu pie del día de reposo, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo o glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Yo quiero enfatizar en la palabra que es mencionada allí, cuando dice que el día de reposo es un día de delicia. ¿Un día de qué? Delicia. Créanme que cuando ustedes estudian la Biblia, van a encontrar que Dios estableció en un calendario que Él tiene ciertos días especiales. Esos días especiales eran no día de lloro, no día de lamento, no día de tristeza. Cuando van ustedes al libro de Levítico, el capítulo 23, van a encontrar que Dios establece 7 días de solemnidades que caían una vez al año en diferentes meses. Y se van a dar cuenta que el único día que era el día de lamento y un día de ayuno, de dolor, un día de quebrantamiento, era el 10 del séptimo mes, que era el día de Yom Kippur, o conocido como el día de expiación. Por ejemplo, existían la fiesta de la Pascua, ahí mismo pegada estaba la fiesta de la fiesta de los panes sin levadura, la fiesta ahí misma de primicias. En la fiesta de los panes sin levadura, el primer día y el último, que era el 15 y el 21, eran 2 días de reposo anuales. O sea, nada tenía que ver con el cuarto mandamiento, ni tampoco tenía que ver estos días con el Sabbat semanal, o sea, que es el cuarto mandamiento, sino que se caía en cualquier día del año, pero siempre tenía que ser el 15 y el 21 del primer mes, llamado Abib o Nisan en la Biblia, calendario bíblico. Y ustedes se van a dar cuenta que eran días de fiesta, de regocijo. Luego venía otro día de celebración anual llamada el día de la fiesta de las semanas, que en el Nuevo Testamento se la conoce como el día de Pentecostés. Ese día también era un día de fiesta, de alegría. Luego venía otro día que era conocido como el día de las trompetas. Era un día especial también de fiesta, de celebración. Y luego venía la otra fiesta, que era el día primer día de cabañas, que era el 15 del séptimo mes, y el 22 del séptimo mes era la finalización, y también eran 2 días especiales de fiesta de alegría. Pero antes de la fiesta de las cabañas, entre la fiesta de trompetas y la fiesta de cabañas, existía una fiesta que estaba en medio, llamada la fiesta de expiación o Yom Kippur. Esa era la única fiesta que debía ser un ayuno obligatorio. Entre las fiestas solemnes, todas las fiestas solemnes, era
prohibido dejar de comer. Era fiesta. Les hago una pregunta: ¿quién de ustedes celebra una fiesta y ese día deja de comer? ¿Quién de ustedes va a hacer una celebración de alegría y ese día va a colocar como el día de alegría, pero no hay comida? ¿Quién de ustedes quiere tener? A ver, les hago una pregunta. Por lógica, ¿ustedes llamarían a un día de celebración, pero no vamos a hacer nada de comida? ¿De qué estamos hablando? Dios en los días de celebración colocó que la gente tuviese regocijo y estaba prohibido inclusive llorar los días de santa convocación, los días de fiesta y de alegría. Estaba prohibido llorar. Pastor, ¿cómo sabes eso? Lo dice la Biblia, yo lo voy a leer. Porque como no leemos, no sabemos. Pero los días de lloro, de lamento, sí eran los días de ayuno. Y dentro de las fiestas solemnes existía solamente un día de lloro y de ayuno. ¿Saben cuál era? El día de expiación. Ese día debía ser un día de no de comer. Era un día de ayuno ordenado por Dios. De entre todo el año era el único día que Dios había convocado a su pueblo un ayuno obligatorio. Tú podías ayunar cualquier otro día, sí podías ayunar cualquier otro día, pero no era el sábado semanal, el del cuarto mandamiento, no era un día de ayuno ese sábado. Recuerdan que cuando sino el pueblo. ¿Se acuerdan que Israel cuando llegó al desierto, en el Sinaí, en el camino al desierto, Dios le dijo qué cosa al pueblo? Mañana es sábado, ¿sí? Mañana no cae maná, se dijo, ¿verdad? Pero ¿qué dijo? Tampoco coman mañana, porque es ayuno, ¿sí dijo? No, el Señor dijo, el maná no va a caer mañana, pero el viernes junten doble porción para que coman al día siguiente. ¿Sí? La gente piensa, en el mundo evangélico, a veces piensa la gente que descansar el Shabbat es sinónimo de ayuno. Y yo voy a mostrarles con fuentes bíblicas y extra bíblicas que el sábado nunca fue un día de ayuno en la Biblia, jamás. Era un día de comer. Miren, por ejemplo, yo quiero leer el Salmo 118, el verso número 24. Ese salmo es un salmo que se lee en todas las fiestas solemnes de alegría y también los sábados semanales. Los judíos leían este salmo, Salmo 118, el verso número 24. Escuchen, este salmo era leído en los días de Santa Convocación, en los días de alegría y también en los sábados del cuarto mandamiento. Miren lo que dice el verso número 24. Este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en él. Este salmo, aparte que está hablando de un día de gozarse, estaba hablando, refiriéndose, los judíos siempre han leído este salmo a través de muchos años. ¿Adivinen qué día? El día sábado y los días de fiestas y celebraciones que Dios colocó en su pueblo. ¿Se acuerdan ustedes cuando dice la Biblia, 3 veces al año me celebraréis fiesta? En la fiesta de la Pascua, en la fiesta de las semanas y en la fiesta de los tabernáculos. Se llama fiesta. Y no había fiesta dejando de comer, había fiesta comiendo y bebiendo. No hablo del espíritu de glotonería, pero era necesario, inclusive dice la Biblia en el Antiguo Testamento, que la gente llevaba el diezmo del tercer año y lo compartía con la viuda, con el pobre, con el huérfano. En las fiestas solemnes comían y se regocijaban. Era eso lo que sucedía en las fiestas solemnes. Existía una repartición de comida inclusive. Miren, quiero mostrarles yo un ejemplo bíblico de que en las fiestas de solemnidad, en la fiesta de sábado,
de conmemoración santa, no existía el ayuno. Voy a poner la primera base: no existía el ayuno. Y les voy a demostrar quién hizo que el sábado sea un día de ayuno. Eso también los voy a demostrar. Y para eso voy a usar fuentes históricas, porque la historia tiene que mostrarnos si Dios estableció el sábado como un día especial de fiesta, de regocijo, un día de comer, que no era un día de ayuno. Entonces, ¿quién colocó ayuno? Los tengo, la fuente, la evidencia, y ustedes van a enterarse de eso esta noche. Y no quiero arruinarle a nadie, no quiero hablar en contra de ninguna iglesia, simplemente voy a mostrar lo que es la historia. ¿Sí? Pero permítame ir al libro de Nehemías, el capítulo 8. Acompáñenme al libro de Nehemías, el capítulo 8. Mientras ustedes lo buscan, aprovecho la oportunidad para saludar a todos mis hermanos que están en la sintonía en los diferentes países. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Lima, Perú, el distrito de Los Olivos. ¿Tienen la Biblia conmigo? Voy a leer Esdras, el capítulo, Nehemías, el capítulo 8, el verso 1 primeramente, para entrar en contexto. Dice así el capítulo 8:1: Venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Paremos aquí un momento, les hago entrar en contexto. Escuchen, hermanos. Los judíos habían retornado de la diáspora, o sea, de Babilonia. Retornaron. Y cuando ellos retornaron después de 70 años, algunos se habían olvidado de la ley. Muchos se habían olvidado de los mandamientos del Señor. Y Esdras congrega a todos los que volvieron de la dispersión en la plaza. Y empiezan a leer el libro de la ley. Y algunos se empiezan a enterar recién de cosas que Dios ha ordenado, el cual ellos no saben. En 70 años se olvidaron. En una generación se olvidaron. Permítanme leer el verso 9 del mismo capítulo. Dice así: Y Nehemías y el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: Día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo que lloraba oyendo las palabras de la ley. Pregunto, ¿de qué se estaba enterando el pueblo? El pueblo se estaba enterando de que hay mandamientos y ordenanzas allí que ellos tenían que hacer. Pero cuando se enteran de cosas que han violado estando en la diáspora, ellos empiezan a conmoverse y a llorar. ¿Y qué cosa dice el Esdras, Nehemías, que le dicen al pueblo? No lloren. ¿Por qué no deberían de llorar? Porque es día santo. ¿Se dan cuenta que era un día de convocación santa? Era un día que Dios había declarado un día de santo. Todos los días santos que ustedes van a ver en la Biblia, era un día que no era de tristeza ni de lloro. Era un día de ¿qué? De alegría, de fiesta. Ahora, noten el verso que sigue, que es el verso 10. Le dice así, Nehemías. Estoy leyendo Nehemías capítulo 8, verso 10 ahora. Luego les dijo, id, o sea, vayan, comed, ¿qué les dijo? Grosuras, y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza, vuestra fuerza, como dice en otra versión. Ahora, es importantísimo el verso número 9 y el verso número 10, porque aquí Nehemías le dice, en primer lugar, no lloren, porque es día santo. Yo les hago una pregunta: ¿a quién le gustaría
dar un día de fiesta y que todos ese día de fiesta se vayan a llorar ahí. Yo no creo que estaría bien, ¿no es cierto? ¿Por qué están llorando? ¿Por qué están llorando? Hoy estamos en fiesta y van a estar llorando. No. Entonces Nehemías le dice al pueblo, Nehemías dice, dejen de llorar, dejen de llorar. Hoy día recuerden que hoy día es un día santo, es un día de fiesta. Los días santos del Señor eran días de fiesta, no eran días de llorar, no eran días de lamentarse. Y más bien, ¿qué cosa le dice? Vayan y coman gruesura, le dije. ¿Qué querrá decir eso? Carne de soya, creo que es eso, ¿no? Vayan y coman gruesura, le dice. Vayan y coman gruesura, ¿sí? Y repartan a los que no tienen, porque es día santo. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. ¿Se dan cuenta que no era sinónimo de un día de dejar de comer? Ya les dije que en las fiestas no, ¿qué cosa? No se deja de comer. Un judío no comía, un judío no ayunaba los días que eran sagrados. Tenían prohibido ellos ayunar, porque así es que era la costumbre. ¿Basado en qué? En los capítulos. Aquí Nehemías nos deja entrever que él mismo, siendo el mismo Nehemías, entiende que no se debe llorar ese día, que no se debe dejar de comer ese día, que no debemos estar tristes en ese día. Y Nehemías, o sea, es bíblico lo que Nehemías está diciendo, porque yo creo que Nehemías entendía que por la razón de que no era un día de tristeza, Nehemías dice: no lloren, no lloren, porque es un día de fiesta, es un día de descanso, es un Shabbat, dice él, es un día de reposo. Ahora, noten lo que dice el verso número siguiente, que es el 11. Dice: los levitas pues hacían callar a todo el pueblo, diciendo: callad, porque es día que santo, y no os que entristezcáis. Y todo el pueblo se fue ¿a dónde? A comer y a beber y a obsequiarse porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les había, ¿qué cosa? Enseñado. Es un día de fiesta, un día de alegría, un día de comer. Así que traigan las habas, vamos a comer, hermano, los camotes. Es un día de alegría, no es tristeza. Sí. Por eso es que, en primer lugar, yo, basado en la Biblia, entiendo que el Shabbat no es un día de ayuno. Y ahora les voy a decir algo importantísimo. Yo quiero que ustedes entiendan que ayuno no es dejar de comer. A veces uno dice: hoy día voy a ayunar yo, y deja de comer nada más. No, ayunar en la Biblia era que tú te encerrabas en tu casa, y ese día era un día específico que tú te dedicabas a la oración, a la búsqueda impecable de Dios, implacable, y orabas y llorabas. ¿Saben qué hacían los hombres de la Biblia? Se vestían de silicio, se ponían ropas ásperas, se revolcaban en la ceniza. Era un día así. Ustedes van a ver a Daniel, silicio, ceniza. Ustedes van a ver a Jeremías, ustedes van a ver a todos los hombres que ayunaron. O sea, el día de ayuno no puede ser en Shabbat, porque los programas del Shabbat no se prestan para el día de ayuno. ¿Cómo? Yo dejo de comer, está bien, un Shabbat voy a la iglesia, ya voy, estoy yendo a la iglesia en Shabbat. Pero ¿qué hora llega el momento de la oración intensa de 2 horas? No va a llegar, porque no es un programa dedicado para el ayuno. Es diferente, es distinto. Tu ayuno tuyo, más cuando tú ayunes, dice la Biblia, entra a tu casa, cierra la puerta y ora a tu padre que está. Esos ayunos eran intensos. No era de sentar y escuchar una prédica, no era de sentar y orar 20 minutos, 10 minutos, 5 minutos. No, era un día de llorar en la presencia de Dios. Yo no creo que nadie diga: bueno, yo el sábado voy a ayunar, y se vaya a sentarse todo el día. Y es como si pasase un día normal, solo lo que está haciendo es dejando de comer. No, el ayuno no es eso, era diferente el ayuno. Y les sugiero de que ustedes entiendan eso. Por lo tanto, quiero decirles, yo voy a citar, por ejemplo, un libro apócrifo. ¿Qué es un libro apócrifo? Es un libro que no está dentro de los libros del canon bíblico, sí, pero
que es un libro que, a pesar que no es inspirado por Dios, es un libro histórico, porque cuenta la experiencia de los judíos, la vivencia de los judíos, y hay muchas cosas buenas dentro de los libros apócrifos. Yo no los rechazo, los examino todo y retengo lo bueno. Y permítanme leer el libro de, Judith, ¿sí? El libro de Judith. Judith es uno de los libros que está incluido dentro de la Biblia católica. Ustedes saben que en el Antiguo Testamento la Iglesia Católica tiene 7 libros más que están incluidos. Pero esos 7 libros más, nosotros como evangélicos no consideramos que son palabra de Dios. Pero yo los leo por información y les animo a ustedes a leerlos por información. Y hay muchos consejos muy buenos. No todo lo que dicen esos libros son antibíblicos. Sí hay partes, considero que son antibíblicos, correcto, estoy de acuerdo. No los considero palabra de Dios, pero los leo como fuente de información. Y ahora nota, yo voy a citar el capítulo 8 del libro de Judith, una mujer judía, el cual dice así. Voy a leer el capítulo 8 de Judith del verso 4 al verso 6. Dice: hacía 3 años y 4 meses que Judith había quedado viuda. Vivía en una habitación sencilla que hizo construir en la parte alta de su casa. Escuchen bien. Siempre vestía con ropas ásperas en señal de luto. Ayunaba todos los días menos los sábados, los días de luna nueva y durante la fiesta que celebraban los israelitas. ¿Cómo dice? Ustedes pueden buscar en la Biblia católica, libro de Judith, capítulo 8, versículo 4 al verso 6. Dice literalmente que Judith, siendo una judía, se vestía, ¿qué cosa? Se vestía de ropas ásperas. Eso es lo que hacían también los profetas. Ustedes van a ver a Daniel, ustedes van a ver a los hombres que ayunaban, a Job revolcándose en la sed. Ustedes van a ver todo eso. Pero aquí esto es una información válida. No lo vamos a tomar como palabra de Dios, pero tomémoslo como una referencia que apuntaba cómo era el comportamiento de ellos, de los judíos cercanos a la Biblia. Esta información es excelente porque dice que ayunaba todos los días menos los sábados, los días de luna nueva y durante las fiestas de celebración de los israelitas. ¿Qué quiere decir eso? ¿Por qué no ayunaba los sábados? Todos los días, o sea, cuando dice todos los días no quiere decir que ayunaba toda la semana, sino por sentido común hay que saber que ayunaba cualquier día menos los sábados, menos la luna nueva, menos las fiestas de los israelitas de Levítico 23. Esas fiestas de los israelitas, ella no ayunaba. ¿Por qué no ayunaba? Porque no se puede ayunar en los días de fiesta. ¿Por qué no ayunaba en la luna nueva? Porque no se podía ayunar en la luna nueva, porque era un día de fiesta. ¿Por qué no ayunaba los sábados? Porque era un día de fiesta. O sea, los judíos nos hacen entender que el ayuno, ¿qué cosa? No se hacía en los días de fiesta. El sábado no, jamás, nunca fue un día de ayuno, porque es un día de alegría. ¿Un día de qué? De alegría. Permítanme citar a una escritora del siglo XIX, respetada dentro de algunas iglesias evangélicas, pero también considerada como profeta dentro de la iglesia adventista. Ella escribió en Testimonios para la Iglesia, tomo 6, una fracción que me interesa, porque según la escritora Elena Harnold, entendió también, basada en la Biblia supongo,
que el día sábado es un día de fiesta, es un día de alegría. Y noten que voy a citar aquí esta fracción. Dice la observancia del sábado. Ahora pongan atención porque voy a citar solamente una parte. Ella dice así: la observancia del sábado entraña grandes bendiciones y Dios desea que el sábado sea para nosotros un día de gozo. La institución del sábado se estableció con gozo. Dios contempló con satisfacción la obra de sus manos, declaró que todo lo que había hecho era bueno en gran manera. Cita Génesis 1:31. Dice: y el cielo y la tierra se llenaron de regocijo, las estrellas, todas del alba, todas del alba alababan y se regocijaban todos los hijos de Dios. Job 38:7 está citando ese pasaje que dice que los ángeles se regocijaban cuando el Señor creaba. A ver, quiero rescatar algo de esta cita. Para la escritora del siglo XIX, Elena de White, que es considerado dentro de la iglesia adventista como profeta, y nosotros lo leemos, bueno, probablemente no con esa mente, pero quiero rescatar algo importante. O sea, esta escritora también entendió de que el sábado es un día de ¿qué? De fiesta, un día de regocijo. Por lo tanto, a veces yo quiero preguntarme o preguntar también, porque la mayoría de que me escriben: pastor, ¿podemos ayunar en sábado?, son hermanos adventistas. Entonces, basado en lo que yo entiendo de la Biblia, basado en lo que yo entiendo de la cultura judía y basado en lo que yo entiendo de todos los escritos sagrados, yo no encuentro evidencia para ayunar en el sábado, por la simple y sencilla razón que es un día de fiesta. Porque si ustedes van a ayunar en Shabbat, sí, como yo dije al principio, sus programas, nuestros programas de sábado, no están hechos a la medida de un día de ayuno. Sí, porque no vamos a orar 2-3 horas como si se hace en el ayuno, porque los programas del sábado no son para llorar delante de la presencia de Dios y vestirnos de cilicio. Y no hablo literalmente en esto, pero estoy hablando de amargura, de tristeza, de dolor. No son días de luto. Los días sábados son contraste a lo que se hace en el ayuno. ¿Estoy siendo claro? Ahora, en los tiempos de Cristo, los judíos ayunaban establecido, tenían 2 días a la semana de ayuno, pero no eran el día sábado. Para eso yo quiero citar un libro de la Biblia. El libro es Lucas 18:12. Lucas capítulo 18, verso 12, dice así. Lo voy a leer juntamente con ustedes. Es un verso interesante cuando Jesús habló sobre el publicano y el fariseo. ¿Así es? No, ¿sí, no? Muy bien. Lucas 18 dice el verso 12 lo siguiente. ¿Cómo decía el fariseo? El fariseo decía: ayuno 2 veces a la semana, doy el diezmo de todo lo que gano. Me quedo con la primera parte. ¿Qué decía el fariseo? Ayuno 2 veces a la semana. Ahora, déjenme contarles una parte que es muy interesante. Los judíos sí ayunaban 2 veces a la semana. ¿Lo tenían como mandamiento? No. Ellos habían querido ayunar 2 veces a la semana. En toda la Biblia, el único día de ayuno obligado por Dios, puesto por Dios, establecido por Dios, era el día de Yom Kippur. Pero eso no significa de que esos son los únicos días de ayuno. Uno puede ayunar cuando decida hacerlo. Pero ustedes van a ver que los judíos no establecieron días de ayuno en Shabbat. Nehemías entiende que el día Shabbat es un día de fiesta. Y yo no creo que Nehemías diga: hoy es un día de fiesta, todos ayunar, porque en la fiesta nadie ayuna. Es un contraste el sábado con el día de ayuno. Son como 2 polos opuestos. Lo que se hace en el día de ayuno no está permitido hacer en el sábado, y lo que está en el sábado no es permitido hacer ¿en qué? En el día de ayuno. Es como querer meter en una fiesta a llorar a todos y hambrear a todos. No, es algo imposible. Por esa razón. Ahora,
Aquí dice Lucas 18:12 que leímos, que los judíos ayunaban 2 días a la semana, y esto está ampliamente redactado en los libros también históricos, pero yo quisiera entrar en una fuente histórica para ver cuáles eran esos 2 días de ayuno que tenían los judíos. Para eso yo voy a citar el documento más antiguo que existe dentro del cristianismo, la Didaché. ¿Han oído ustedes de la Didaché o la Didaché, como ustedes la quieran? Se cree que la Didaché es un documento temprano, unos dicen escrito entre el año 60, 50 al año 100, otros dicen hasta el 130. No importa si fue escrito en el siglo I o principios del siglo II, lo que sí sabemos es que es un documento muy temprano. ¿Sí? Ahora, noten lo que dice la Didaché acerca del ayuno. Ustedes esto lo pueden encontrar en la Didaché, en el capítulo 8 de la Didaché. Ayuno y oración. Dice así: no ayunaréis juntamente con los hipócritas, es decir, los judíos. ¿Qué día ayunaban los judíos? Ahí va a decir que ayunan el segundo y el quinto día de la semana. ¿Qué día ayunaban los judíos? El segundo y el quinto día de la semana. Quiere decir que ellos ayunaban los lunes y los miércoles. ¿Cuál es el segundo día de la semana? El lunes, porque el domingo es el primer día de la semana según la Biblia. Cristo restó el primer día de la semana, domingo es el primer día de la semana. Y es cierto, porque las fuentes históricas dicen que los judíos ayunaban lunes y miércoles. Aunque la Didaché no está poniéndole nombre a los días, lo que sí está diciendo es, miren, cuando dice no ayunen con los hipócritas, yo quiero mencionarles una cosa importante. No me quiero adelantar a un tema que voy a tener más adelante, pero el punto es esto. Los judíos sí tenían esos días de ayuno, lunes y miércoles. Cuando los cristianos empezaron a aceptar al Mesías, porque por algo se llamaron ya cristianos, o los llamaron cristianos en Antioquía, peyorativamente, pero igual, les quiero decir lo siguiente: ellos empezaron a tener 2 días de ayuno también. ¿Quiénes? Los cristianos. Y había un debate en que si ayunamos con los judíos o ayunamos con quién. Nosotros somos cristianos, ¿ayunamos los días del que ayunan los judíos o ayunamos los días que nosotros queremos como cristianos? Entonces la Didaché recomienda y dice: no ayunen con los hipócritas, refiriéndose a los judíos, que ellos ayunan lunes y miércoles. Nosotros los cristianos vamos a ayunar también 2 días, pero van a ser otros días. Y ahora pongan atención, este debate se llevó a cabo en el primer siglo, inclusive en la iglesia de Roma. De hecho, ustedes en Romanos 14 van a ver, unos hace diferencia de un día, el otro hace diferencia de otro día, el otro dice, igual, juzgue todos los días, para mí cualquier día. ¿Me explico? El que se abstiene de comer en un día, para el Señor lo hace. El que guarda otro día, para el Señor lo hace. El evangélico dice: bravo, 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 ahí están guardando sábado, domingo. No, nada que ver. Era un problema de ayuno. Era un problema en que esto que se debatía entre si ayunamos con los judíos o ayunamos con los gentiles, ya estaba ampliamente dado en el siglo I. Y miren, por eso es que estoy citando el Didaché, documento histórico temprano, que dice, ahora sí póngame en la pantalla para que siga leyendo yo un poquito. No ayunaréis juntamente con los hipócritas, dice, es decir, los judíos, que ayunan el segundo y el quinto día de la semana. Vosotros, aquí viene la orden para los cristianos, por lo menos en esa época, vosotros ayunaréis en el día cuarto vosotros ayunaréis el día cuarto y el día de la preparación. ¿Cuál es el día cuarto? ¿Cuál es el día cuarto? ¿Sí? ¿Cuál es el primer día de la semana? Domingo, lunes, martes, miércoles. ¿Qué días ayunaban los cristianos? El día miércoles y el día de la preparación. Escuchen bien.
¿A qué le está llamando la Didache el día de la preparación? La Biblia dice que el día de la preparación es el día viernes. ¿Sí? ¿El día de la preparación qué día es? El viernes. Miren que para el primer siglo, la Didache, documento temprano, dice: ustedes van a ayunar los miércoles y los días de la... Pero no que ya el sábado no se guardaba. ¿Por qué le da llamando el día de la preparación al día viernes? Si el Shabbat ya se hubiera anulado. En realidad todavía se practicaba. Por eso la Didache le llama al viernes el día de la preparación. Y los judíos ayunaban lunes y miércoles. En cambio los otros ¿qué? Lunes y jueves, perdón. El otro miércoles y viernes. Ahora, ¿por qué entró este detalle? Porque tanto los judíos no ayunaban el sábado, y tanto los gentiles no ayunaban, perdón, la iglesia de Cristo no ayunaba ¿qué? Los sábados. Judíos ayunaban lunes y jueves, ¿no? Los otros ayunaban miércoles y viernes. No había ayunos ¿qué? En la iglesia temprana no existían los ayunos sábados. ¿Saben por qué no existían los ayunos en sábado? Porque el sábado era un día de fiesta y un día de alegría. Era un día de fiesta y un día de alegría. Ahora la pregunta es, entonces, ¿por qué la iglesia empezó a ayunar sábado? ¿De dónde salió ese pensamiento? ¿Quién fue el primero? ¿Quién fue el que decretó todo eso? ¿Y por qué? Yo tengo aquí que voy a citar algunas fuentes históricas. ¿Sí? Estas fuentes históricas nos van a ayudar mucho a entender estas cosas. Primeramente, voy a citar, permítanme citar la primera fuente histórica de lo que va a decir aquí este documento histórico también. Escuchen lo que voy a leer. Pongan atención, los hermanos que ven a través del Facebook o YouTube, ellos van a poder ver el documento y las fuentes de donde están extraídas. Dice así, escuchen, socialmente el sábado, que era celebrado por tradición con alegría y banquetes, ¿cómo se celebraba? Fue convertido en un día de ayuno y penitencia. El papel desempeñado por la iglesia de Roma en favor del ayuno sabático está muy bien documentado en textos del obispo Calixto. Cuando ustedes van a leer lo que Calixto hizo del sábado un ayuno, ustedes se van a sorprender porque lo hizo. Les animo a leerlo. Que vivió en el año 217 al año 222. Está documentado en Hipólito del 170 al 236. El obispo Silvestre, que vivió en el 314 y el 335. El papa Inocencio, que vivió en el año 407 al año 417, en esa fecha. Agustín en el 354 y el 430. Y Casiano en el 360 al 335. O al 435. Este ayuno no solo tenía la misión de renovar pesar cristiano por la muerte de Cristo, sino también, como escribió claramente el obispo Silvestre, la de demostrar su desprecio por los judíos y por su celebración del sábado. Pregunto, ¿cuál fue la intención de todos estos hombres que estoy mencionando? Desde Calixto, Hipólito, Silvestre, el Papa Silvestre, Inocencio, Agustín, Casiano. ¿Cuál fue la intención de ellos? Si hasta aquí el Shabbat era una fiesta de banquete y de alegría, ¿basado en dónde?
en la Biblia, y tradicionalmente así estaba. No es que era una tradición de hombre, ya lo vimos en la Biblia que así estaba establecido. Un día de fiesta, un día de alegría, un día de comer, un día de banquete, un día de regocijo. Pero ¿por qué estos hombres después del siglo II quieren deshacerse de ese día y decir: vamos a hacer que este día sea un día de penitencia, de ayuno? Era una protesta en contra del odio que tenían a los judíos y al día, ¿qué cosa? Que ellos guardaban, que era ¿cuál día? El Shabbat. Ustedes van a ver que el cambio, ¿cómo sucede? O sea, vamos a hacer que la gente se hostigue, ¿sí? Que este día sea un día específicamente, podríamos decir, de carga sobre carga. Ahora, yo quiero citar, escuchen bien, una vez más a la escritora del siglo XIX, Helena Arnold de White, que también investigó esto y llegó a las mismas conclusiones que yo estoy llegando con respecto a las fuentes históricas. Ella escribió en El conflicto de los siglos 50.3, apúntenlo para que vayan a verificar. Yo encontré esta cita yo la encontré en un libro, El sábado en la Biblia y en la historia. Y cuando encontré citado ahí abajo El conflicto de los siglos, dije: yo tengo que verificar esa fuente, porque no puedo hablar de algo sin haberlo verificado. Y escúcheme cuál es la manera como ella describe también esto. Pongan atención, lo cito yo también como algo histórico, porque ella habló de algo histórico. Y miren lo que dice: el que introdujo esta idea de ayunar el sábado fue Satanás. Esto no es lo que Helena Arnold de White dijo, esto es lo que el comentador arriba está diciendo, pero lo que sí dijo Helena de White fue a partir de lo que voy a leer. Dice así: desde aquí en adelante es lo que Helena de White dijo. Con el fin de preparar el terreno para la realización de sus fines, Satanás indujo a los judíos antes del advenimiento de Cristo a que recargasen el sábado con las más rigurosas exacciones, de modo que su observancia fuese una carga pesada. Sigue diciendo: aprovechándose luego de la falsa luz bajo la cual había hecho considerar, hízole despreciar como institución judaica, mientras que los cristianos siguen observando generalmente el domingo como día de fiesta alegre. El pueblo los indujo a hacer del sábado un día de ayuno, de tristeza, de abatimiento, para hacer patente su odio al judaísmo. Conflicto de los siglos 50.3. Verifíquenlo y ustedes van a ver que lo que ella dijo fue lo siguiente: los judíos, antes de la venida de Cristo, Satanás introdujo tantas tradiciones que el sábado era pesado y cargado. Ya no iba a ser una fiesta de alegría, ya no era una fiesta de tristeza, una fiesta de alegría, de tristeza, porque daba pesares. ¿Qué cosa? Cuando llegaba el Shabbat no podías caminar más de 1 kilómetro, no podías coger ni siquiera una fruta, no podías escupir al piso, tantas tradiciones. El Shabbat, Satanás se encargó ¿de qué? De hacer un día pesado. O sea, Satanás antes de la muerte de Cristo atacó al Shabbat, al sábado, de esa manera. Y ahora ella dice, en este tiempo, Satanás hizo que el sábado también sea un día de ayuno. Permitió que el sábado sea un día de ayuno, para que así, ¿qué cosa? Haya un odio ¿a quién? Al judaísmo. O sea, en otras palabras, ella llegó a las conclusiones de que el Shabbat, las personas que pusieron a ayunar en ese día, basado en lo que ella entendió, obviamente tuvo que haber leído las fuentes históricas de cómo el sábado se convirtió en un día de ayuno dentro de la Iglesia Católica, con el fin de que la gente se hostigue y tenga odio de ese día. ¿Cuál era el fin? El día y el fin, dice esta mujer, que su propósito era que el día de alegría sea el domingo, más el sábado, que realmente fue un día de alegría, se quede como un día de ayuno. Entonces,
¿quién no espera el día de fiesta? Todos esperan el domingo, el día de fiesta. ¿Y quién quiere el día de sábado? No, porque es tristeza y ayuno. Los ayunos, no. Y de hecho, eso lo sabemos nosotros, porque cuando hablamos del día de ayuno, solamente vienen un par por ahí, porque a nadie le gusta ayunar. Pero cuando hablamos de fiesta y de comida, hoy mañana va a haber comida, mañana, hermano, no hay ni dónde atender tanta gente, hay que prestar platos. ¿Por qué? Porque se dan cuenta que es así. Entonces, ahora, esto es importante. ¿Por qué es importante lo que estoy diciendo? ¿Saben por qué estoy citando, valga la redundancia, esta cita? Es porque simplemente algunos adventistas me dicen, cuando quieras responder algo a nosotros, respóndenos con los escritos nuestros. Porque a veces yo utilizo otras fuentes y ellos dicen, no, eso no vale. Pues entonces estoy respondiendo con sus propios libros. Y mi pregunta es, si tanto Arnold de Huay llegó a las conclusiones de que el sábado es un día de ayuno impuesto por la iglesia de Roma, ¿qué hacen ustedes ayunando en sábado? ¿Qué hacen ayunando en sábado? Entonces, eso yo les pregunto, y en el amor del Señor, ustedes pueden hacer y tomar sus propias decisiones. Yo no estoy diciendo nada en contra de las decisiones que tomen. Simplemente estoy contestando desde el punto bíblico y desde el punto histórico de que el Shabbat siempre ha sido un día de fiesta. Y si quieren convertirlo en ayuno, háganlo, pero no digan que eso es bíblico. Eso es lo único que quiero decir. Voy a citar otro párrafo histórico, ¿sí? Para decir lo siguiente: tal práctica, o sea, de ayuno en sábado, parece haber sido introducida primero por el gnóstico Marción. Este gnóstico Marción vivió en el siglo II, alrededor del 150 en adelante. Muy bien conocido por sus enseñanzas antijudías y antibíblicas. Ahí está la fuente para los que quieren verificar. Ahora, escuchen. La iglesia de Roma declaró además el sábado como día de tristeza y ayuno, contrario a lo que dice la Biblia, La iglesia de Roma hizo eso, porque ya estaba dando los pasos para abandonar lenta pero progresivamente el sábado, adoptar el día del sol pagano a finales del siglo II. ¿Cuál era el propósito de la iglesia? Vamos a hacer que el sábado deje de ser fiesta y vamos a colocar la fiesta ¿para dónde? Para el domingo, cosa que así la gente va a olvidar el Shabbat y va a ir directamente ¿a dónde? Y eso es lo que ha logrado en la mayoría de iglesias el día de hoy. Pero ya desde temprano, miren que estas fuentes históricas que estoy mostrando van a aparecer en pantalla para que ustedes mismos vayan a verificar la fuente. En la comunidad cristiana de Roma, sigo leyendo, se llegó incluso a degradar el sábado, convirtiéndolo en día de ayuno antijudío. En aquel momento comenzó a jugar un papel relevante la resurrección de Cristo en la independización cristiana del domingo, como demuestran muchas declaraciones de papas y teólogos de aquellos tiempos. Y ahí está la fuente para que vean que en realidad todo esto es histórico. Lo que estoy diciendo es lo siguiente: el sábado fue convertido en un día de ayuno, siendo no un día de ayuno, antibíblico. El sábado es un día de alegría, de fiesta, de comer. No se ayunaba jamás. Si ustedes lo quieren hacer, háganlo, porque con las decisiones de cada uno yo no me meto. Pero lo que no me digan es que el sábado es un día de ayuno porque así lo dice la Biblia, porque lo dijo fulano de tal. No. Y ahora yo quiero ir terminando, hermanos, y voy a terminar citando un par de párrafos más. Voy a citar al obispo Silvestre de Roma, ¿sí?, que vivió entre el 314 y el 335. Él dice así: fue el primer líder eclesiástico en ordenar el ayuno del sábado. ¿Quién? Silvestre de Roma. Silvestre es conocido como un papa romano, un católico, ¿sí?, que dice: fue el primer líder eclesiástico en ordenar el ayuno en sábado como práctica en las iglesias bajo su influencia. Este mandato buscaba distinguir el culto cristiano ¿de quién? Del judaísmo. O sea, en el primer siglo los cultos cristianos con los judíos era lo mismo, y ahora van a distinguirse tanto de los cristianos judíos. Se separa la iglesia gentil. Dice así: este mandato buscaba distinguir el culto cristiano del judaísmo, asociando el sábado como práctica penitencial en lugar de la observancia tradicional como día de reposo. Posteriormente, el Papa Inocencio I convirtió esta disposición en una ley
eclesiástica obligatoria para desalentar la observancia sabática. ¿Por qué dijo que a partir de hoy todos ayunan el sábado? ¿Para qué? Para desalentar la observancia sabática. Este personaje que vivió Inocencio en el siglo V, ¿saben por qué decretó? En el siglo V decretó que se ayune el sábado. Porque si nadie lo guardaba, ¿por qué él quiere decretar para que se desaliente de guardarlo? No, si como mucha gente dice, es que después de Cristo la iglesia no guardaba el sábado, entonces ¿para qué van a declarar el sábado obligatorio? O perdón, con ayuno obligatorio el sábado. ¿Saben por qué lo hicieron? Porque había gente que lo guardaba y querían que su transición sea el domingo. Entonces vamos a declarar esto. Y Silvestre hizo lo mismo. Ahora, quiero irme a la siguiente página. Dice, el ayuno sabático formó parte de una tradición gradual hacia la exaltación del domingo como el día principal de culto. Wow. Proceso que incluyó medidas como el edicto de Constantino en el 321 sobre el descanso dominical, aunque este último tenía raíces paganas vinculadas al culto del sol, obviamente solar. Concilios posteriores como el de Orleans en el 538 después de Cristo continuaron regulando las actividades permitidas en domingo mientras deslegitimaban el sábado. ¿Se dan cuenta que fue todo un proceso? O sea, el ayuno en Shabbat fue para desligar a los cristianos de esa práctica y volcarlos al domingo. Y voy a leer la última cita. La medida de Silvestre reflejó un cambio doctrinal para diferenciar el cristianismo de sus raíces judías, aunque grupos como la iglesia celta mantuvieron la observancia sabática hasta por lo menos hasta el siglo VI. O sea, no pudieron inclusive erradicar de la práctica lo que ellos habían aprendido. Y no me digan que los celtas eran judíos, eran cristianos que guardaban Shabbat. Y otros más que en otro momento vamos a ampliar. Concluyo, hermanos. Redondeo en 1 minuto o menos si puedo. En toda la Biblia no existe el ayuno en sábado. No era bíblico. ¿Por qué razón? Porque el sábado es un día de fiesta. Y los programas dedicados en sábado en la Biblia van contrario a los días de ayuno que tenían otro programa. Ejemplos les puedo dar. En el libro de Salmos, ustedes van a ver que la música de sábado era cantos especiales. Y ustedes van a ver que en el día de ayuno, es más, ni se tocaban los instrumentos. Ustedes van a ver que el sábado es un día de que cantaban con alegría, con júbilo. Eso dice la Biblia. En las fiestas solemnes cantaban con son de trompetas y con alegría. Y en los días de ayuno era un día que la música cesaba y era un día de dolor, de llanto. O sea, en otras palabras, no era lícito ayunar en sábado porque los programas de ayuno eran contraste a los programas de sábado. Eran diferentes, eran distintos. Uno es un día de alegría, otro es un día de lloro. Uno era un día de tocar, de cantar con alegría. El otro era un día que ni siquiera se cantaba y se tocaban los instrumentos. Uno era un día de comer y el otro era un día de no comer. Si tú estás ayunando en Shabbat, estás fusionando una cosa que no era en el punto que tú quieres ponerlo. O sea, si quieres puedes hacerlo, pero no digas que es bíblico hacerlo. ¿Sí? Entonces, en conclusión, no existe en la Biblia un día de ayuno cuando era día de fiesta y de solemnidad. Y punto 2. Los que cambiaron y los que hicieron del sábado un día de ayuno fueron ¿quiénes? La iglesia que tiene su sede central en Roma. Y qué bueno que no solamente yo, también muchas personas hayan identificado de dónde surgió la práctica de ayunar en Shabbat. Por lo tanto, desde ahora tú puedes tomar tu propia decisión y convertir el día del Señor, que es de día de alegría, en un día de lamento y de tristeza. Pero como les dije al principio, un ayuno no es venir a la iglesia y sentarse a escuchar un sermón. No, era un día de lloro, de arrepentimiento, de silicio. Era un día especial que tú te encontrabas con el Señor
con llanto, con dolor, un día de arrepentimiento sincero. Nada tiene que ver con el Shabbat. Que Dios nos bendiga, hermanos, en esta noche, y que solo su palabra sea la que nos puede responder lo que nosotros estamos buscando. Dios los bendiga, iglesia. Amén.